Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos nuevamente al canal del profesor Eduardo. Vamos a darle continuidad al curso de desarrollo web básico. Bien, en la clase pasada vimos cómo instalar el nuevo editor que vamos a estar utilizando. Y bueno, vimos por ahí más o menos cómo cargar eh, la carpeta, ¿no? Donde tenemos nuestro proyecto. Hoy vamos a empezar ya con lo que es posicionamiento. Entonces, de entrada pues ya vimos lo que es el modelo de cajas, ¿sale? Y hoy vamos a ver ya lo que es el principio del posicionamiento. Pero antes de ver el posicionamiento teníamos que ver cómo se introducía ya a lo que es las hojas de estilos, el CSS, porque desde ahí vamos a hacer el posicionamiento, ¿vale? Bien, entonces espero que recuerden eso, y si no recuerden pues ya tenemos los videos que hemos estado manejando. Bien, vamos a dar un repaso rápidamente aquí. Si se acuerdan, pues quedamos que cuando metemos un elemento, ¿verdad? Ese elemento pues tiene implícitamente, y digamos en la parte de atrás ustedes no lo ven, pero otros elementos como son pues el margen, el relleno, el borde. Ya vimos eso en los videos pasados, ¿verdad? Hicimos una práctica. Y bueno, estos elementos quedamos que los estudiamos porque van a afectar cuando nosotros posicionamos, ¿verdad? Ya eso lo explicamos. Bien, después también vimos la definición de cada uno de ellos, que es el margin, el padding, el border, el width y el height, ¿verdad? El margin pues es la distancia del contenedor, ¿verdad? Donde se encuentra el objeto hacia el objeto. El padding es el margen interno de donde está ya el contenido como tal de su contenedor. El borde, bueno, pues es lo que rodea y podemos darle por ahí un cierto grosor. El width es el tamaño, ¿verdad? En el eje X o el ancho, y el height en el eje Y o el alto, ¿sale? Ya no voy a profundizar esto porque ya lo vimos en los videos pasados, si no pues se los recuerdo, por acá están y los pueden consultar. También vimos que los elementos se dividen en dos, ¿verdad? Comúnmente, que son los elementos en línea y los elementos en bloque. Los elementos en línea pues son aquellos que nos permiten posicionar elementos a un lado, ¿sale? Y solo ocupan como tamaño pues lo que ocupa su contenido como tal. Y los elementos en bloque pues son los que ocupan todo digamos el renglón de en donde están posicionados. Y no importa que solo tenga una letra o dos, no importa, siempre van a ocupar todo, ¿sale? Y bueno, tenemos lo que son los estilos por defecto que da el navegador. Entonces quedamos que cuando se abre el navegador, pues él automáticamente ya da unos ciertos estilos, principalmente de margin, ¿sale? El elemento que nosotros posicionamos no está exactamente en la esquina, ¿sale? Sino tiene una pequeña separación. Bien, después de eso vimos algunos ejemplos de lo que son elementos en línea y elementos en bloque. Y bueno, ya hicimos algunos ejercicios sobre ello. Espero que también pues esté claro esta parte. Obviamente todos estos alimentos y muchos más vamos a ir utilizando de acuerdo a conforme vayamos avanzando en el curso. Bien, eso fue entonces lo que vimos en la clase pasada, y hoy entonces vamos a ver lo que se llaman principios de posicionamiento, y para ello una propiedad que nos otorga también las hojas de estilo, o sea el CSS, que es lo que estamos ya viendo, es la propiedad position, ¿sale? Entonces en esta propiedad nosotros vamos a poder manejar nuestros elementos y ponerlos en donde nosotros quieramos, ¿vale? Para esto, se acuerdan que ya en algunos videos también vimos lo que es el diseño, ¿verdad? Y vimos la diferencia entre el diseño web y el desarrollo web, y que el diseño pues es la parte en donde se hace un dibujo, un esquema, una maqueta propiamente dicho, pero en la parte de diseño, que es como va a quedar nuestra página. Eso ya lo vimos, ya vimos qué página o qué modelito vamos a usar, ¿no? Para hacerlo. Bien, entonces cuando nosotros ya vamos a programar eso que nos dieron en el diseño, se llama maquetar en la web. Y para maquetar nosotros tenemos que posicionar, o sea, agarrar un elemento y ponerlo en donde nosotros quieramos. Y eso tiene que ver por el flujo de renderizado. Cuando nosotros ponemos un elemento
como lo hemos venido haciendo con los elementos básicos que hemos visto de HTML. Si recuerdan, cuando ponemos nuestra página, ese elemento se va poniendo de dos formas. Primero de izquierda a derecha, ¿verdad? Y luego de arriba hacia abajo. Eso que se va dibujando de esa manera se le llama flujo de renderizado. Recuerden que cuando nosotros agarramos una etiqueta HTML, el navegador hace un proceso que se llama renderizado. ¿Sale? Lo que pasa es que el navegador va viendo las líneas de código y las va interpretando. Y al momento que las va interpretando, pues va poniendo lo que él renderiza o interpreta. Entonces esto es como la escritura que nosotros conocemos. Primero es de izquierda a derecha y luego de arriba hacia abajo. Ese es el renderizado normal. Cualquier objeto que nosotros pongamos en el HTML pues va de esta forma. ¿Sale? Eso es lo primero que tenemos que saber para aprender bien lo que es el posicionamiento. Bien, entonces aquí, de acuerdo a lo que les acabo de explicar, pues dice que todos los elementos, ¿verdad?, se van a renderizar de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Y esto es por acción directa del navegador, que es el que determina la primera posición de dichos elementos. Esto es, una vez que nosotros pongamos el elemento en la página HTML, se va a dibujar de esta forma, o se va a renderizar. Obviamente aquí nosotros no hemos puesto nada de estilos, no hemos utilizado nada de CSS, por eso lo hace así. Bien, otro concepto que nosotros necesitamos entender es el espacio reservado. Y bueno, pues dice que el espacio reservado pues es el espacio que tiene un elemento asignado en el navegador, como aquí lo vemos en este ejemplo. Este podría ser un párrafo, ¿sale? Y este párrafo, cuando yo lo pongo en la página y el navegador lo renderiza, pues le da un lugar, y ese lugar es este, ¿sale? Entonces ese es su lugar y se llama espacio reservado. Ese espacio está reservado. Quiere decir que si yo pongo un nuevo elemento, el navegador va a entender que ahí hay un espacio reservado, hay un objeto, y pues obviamente no va a poner alguno otro más, ¿sale? Lo va a respetar como tal. Entonces es muy sencillo el concepto, ¿sale? Y se llama espacio reservado. Y tenemos otro concepto importante que debemos entender, que es el staking context. ¿Y qué es eso? Dice, pues es el orden en el que se presentan las cajas que se superponen, y esto es en el eje Z o en el apilamiento dentro del mismo contenedor. Quiere decir que si nosotros por alguna situación, ya utilizando el position, vemos que dos elementos quieren tomar el mismo lugar, bueno, entonces por física básica sabemos que dos cosas no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio, aunque ahorita es de manera virtual, pero pasa lo mismo. Entonces quiere decir que uno tendría que quedar atrás y uno a lo mejor adelante, y entonces ya estamos hablando de un tercer eje, que sería el eje Z, ¿sale? Este podría ser el eje X, este podría ser el eje Y, y tendríamos otro nuevo eje que es el eje Z, ¿sale? Y en ese eje Z yo puedo ir apilando, o sea, poniendo un elemento adelante de otro, o arriba de otro, y luego otro, o abajo de ese, ¿sale? Entonces ese concepto nosotros lo vamos a conocer como el staking context, ¿sale? Obviamente ahorita es la teoría básica. Recuerden que a mí me gusta mucho basar las cosas que vamos a hacer en teoría, para que cuando lo hagamos se entienda y no en el momento tenga yo que estar explicando todo. Ya tenemos la teoría. Algo que se me olvidó comentarles al principio y que es importante: si se dieron cuenta, cuando nosotros manejamos ya el nuevo editor de texto, ¿sale? Ya podemos hacer las cosas más rápidas, nos va ayudando, ¿verdad? Nos da autocompletado y etcétera, pero si se dan cuenta, es básico que nosotros lo hayamos aprendido a hacer manualmente con un editor de texto de texto plano, perdón, como es el bloc de notas. Como nosotros lo practicamos ahí, una vez que llegamos a un editor más moderno que nos ayuda más, pues entonces se nos hace más fácil, pero ya traemos la teoría, ya sabemos cómo se hace, y ya sabemos que si no existiera este editor más moderno, pues lo podemos hacer básicamente en un bloc de notas, ¿no? En un editor de texto plano, cosa que no sucede al revés. Normalmente cuando nosotros aprendemos con un editor avanzado, pues nos acostumbramos a que nos ayuda, y luego cuando nos quitan eso y nos vamos a, por ejemplo, a un bloc de notas, pues caray, sí se nos dificulta un poquito. Entonces espero que estén conscientes de eso.
Y por ahí cometí un error en el video pasado. Al final del video dije que pues ya estábamos utilizando el nuevo navegador. Y no es el navegador, es el editor. Recuerden, sale de repente pues se me complican las ideas porque ya estoy en tantas cosas que sí de repente se me va la idea. Pero bueno, no hay ningún problema. Dirían por ahí, pues todos somos humanos y nos llegamos a equivocar. Lo importante es el fondo, ¿verdad? De lo que estamos aprendiendo. Bien, entonces seguimos con esto que estábamos explicando, ¿verdad? Que es el taking context. Entonces quiere decir que es algo así como un apilamiento. ¿Sale? Bien, ahora aquí algo importante, dice una nota. Si a un elemento le declaramos las propiedades top o left y las propiedades bottom y right, no funcionarán porque esto da preferencia al top y al left. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, cuando nosotros posicionemos, nosotros vamos a tener las 4 posiciones que ya habíamos visto en el margen, que son el famoso top arriba, el bottom abajo, el left izquierdo y el right derecho. ¿Sale? Entonces cuando nosotros posicionemos una caja, podríamos decirle que a la izquierda lo mueva a tantos lugares, ¿no? Pero si en la misma regla del CSS nosotros ponemos left y ponemos right, pues se va a anular right, no le va a hacer caso a right, va a tener preferencia el left. Entonces quiere decir que solo lo va a mover del lado izquierdo. Del mismo modo, si tenemos top y bottom, o sea, top arriba y bottom abajo, y le digo top 5 y a lo mejor bottom 5, un ejemplo, pues hagan de cuenta que va a eliminar lo del bottom. El bottom no le va a hacer caso y le va a dar preferencia al top. Esto es lo que dice esta nota. ¿Y esta nota para qué nos va a servir? Bueno, pues entonces vamos a ver acá. ¿Cómo podemos posicionar? Como les acabo de comentar, pues tenemos el top, tenemos el bottom, tenemos el left, tenemos el right y obviamente aquí estaría lo que es el contenido, lo que es el elemento. Y bueno, como bien les acabo de decir, pues el top es el elemento, se moverá desde la parte superior hacia la inferior. Quiere decir que si yo muevo este elemento y le pongo un valor de top, por ejemplo de 50 px, quiere decir que este elemento desde aquí arriba lo voy a empujar hacia abajo, o sea, hacia el bottom 50 elementos. ¿Sale? Entonces este content se va a ir hacia abajo. Eso es lo que quiere decir cuando nosotros aplicamos el valor de top. Si aplicamos el valor de bottom, es al contrario, el elemento se moverá desde la parte inferior hacia arriba. Quiere decir que si yo pongo un bottom 50, lo que va a hacer el navegador es agarrarlo desde esta parte y empujarlo hacia arriba 50. ¿Sale? Entonces va de abajo hacia arriba. No nos confundamos porque a veces esto es algo de lo que nos causa problemas, ¿no? Sentimos que si yo pongo bottom, quiere decir que estoy empujando hacia abajo el elemento. O que si yo pongo top, lo estoy empujando hacia arriba. Y no, es al contrario. Top quiere decir que de arriba hacia abajo. Bottom quiere decir que es de abajo hacia arriba. Y obviamente pasa lo mismo con el left y con el right. Si yo le pongo que en el posicionamiento, que ahorita vamos a ver cómo se hace. Esto nada más es la teoría, recuerda. Entonces si yo pongo left de izquierda a derecha, se va a empujar, ¿sale? Digamos un left 20, entonces va a agarrar desde acá y va a empujar este elemento para acá 20 píxeles, de la izquierda hacia la derecha. ¿Sale? Y si pongo el right, va a ser al revés. Va a ser que desde aquí va a empujar el elemento hacia allá. Quiere decir que de derecha hacia izquierda. Entonces, pongan mucha atención con esta teoría porque a veces como que por lógica lo pensamos al revés. Decimos right, quiere decir que yo estoy empujando hacia allá, ¿no? Como que hacia la derecha. O si yo pongo left, quiere decir que este elemento como que lo estoy empujando para allá. Y no, es al contrario. Entonces, aguas con esto. Y luego vamos a tener una propiedad que se llama z-index. Y el z-index tiene que ver con esto que les acabo de explicar, que se llama staking context, que es cómo poner mis elementos en el eje z cuando estos quieren ocupar el mismo espacio, ¿sale? Entonces debe de quedar a fuerza uno arriba y uno abajo. ¿Cuál será? Bueno, eso va a depender de acuerdo a esta propiedad que vamos a ver. Y bueno, ¿qué nos dice la propiedad? Pues que permite mover el elemento, ¿verdad? Del contexto de apilamiento en el eje Z, lo que les acabo de comentar hace ratito, el
stocking context, dentro del mismo contenedor, ¿sale? Bien, no se preocupen, esto es la teoría, ahorita vamos a ver un poco de práctica, pero me interesa que tengan a la mano estas reglas, ¿verdad? Para que cuando las estemos practicando, pues las vayan recordando. Bien, entonces, quedamos que para posicionar ya un elemento lo vamos a hacer por medio de las hojas de estilo. Y las hojas de estilo, entonces nosotros vamos a poner esta propiedad que se llama position, ¿sale? Propiedad o atributo. ¿Se acuerdan cuando nosotros pusimos, por ejemplo, el color? ¿Sale? Color, dos puntos, red. ¿Qué es lo que hacía? Pues le estaba poniendo un color a la letra de color rojo. Si yo ponía un background color, pues ponía el fondo, ¿verdad? De un cierto color. Entonces esas son propiedades dentro de CSS. Bueno, pues dentro de CSS vamos a poner ahora esta propiedad que se llama position. Y esta propiedad puede tener 4 valores. Puede tener el valor que se llama relative, absolute, fixed, sticky. ¿Sale? O sticky. Bien. Bueno, tiene por ahí uno más, pero ese no se utiliza porque es el que tiene por default. Ahorita vamos a ver. ¿Sale? La otra propiedad que les decía se llama static. Por eso no la puse aquí, porque ahorita vamos a ver por qué no la puse. ¿Sale? Bien. Fíjense, entonces esa propiedad o atributo, ¿verdad? Que se llama position en las hojas de estilo, puede tener una propiedad que se llama static, pero esta propiedad static es la que ya tiene por default el navegador. Si yo no le pongo nada, es como si ya tuviera static y funciona de la misma manera que funciona normalmente. Yo pongo un elemento y se va a ir de acuerdo a lo que vimos en la primera diapositiva, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Y entonces dice, es el valor que tiene por defecto un elemento. Con este valor el elemento no está posicionado. Esto es muy importante. Para que nosotros podamos menear los elementos, tienen que estar posicionados. Y aquí nos dice que si tiene static, pues no está posicionado. Y por lo tanto, no podremos moverlo. Quiere decir que si un elemento ahorita no está posicionado, y yo le digo, por ejemplo, un top 20 o un left 50, pues no se va a mover. Simplemente no lo va a pelar. ¿Por qué? Porque este elemento no está posicionado. Porque por default, vuelvo a repetir, tiene el position en el valor static. Entonces nosotros hay que cambiar este valor para que podamos mover el elemento. Y lo podemos cambiar con cualquiera de sus otros valores, que pueden ser, por ejemplo, relative, absolute, fixed y sticky. ¿Sale? Y bueno, pues vamos a ver más o menos cada uno de ellos. Cuando tenemos position relative, el elemento se mantendrá en su posición y medidas en el flujo de renderizado. Por eso primero vemos lo que es el flujo de renderizado. ¿Sale? Entonces yo cuando pongo position relative, el elemento no se va a menear ni va a hacer nada. ¿Sale? Mantendrá su espacio reservado, por acá dice. ¿Sale? Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, que en este momento cuando yo pongo position relative, ya se activan los 4 valores. Quiere decir el top, el left, el bottom y el right. ¿Sale? En este momento, si yo pongo un top 50, ahora sí voy a poder mover el elemento con ciertas reglas que ya vamos a ir viendo. ¿Sale? Aquí las dice, si se mueve el elemento, lo hará buscando su posición en el body como punto de referencia. Esto es un poquito complicado así de ver nada más en teoría. Pero vuelvo a repetir, esta es la teoría que manda. Si yo les empiezo a dar ejemplos sin que sepan esto que está acá, o por lo menos lo tengan ahí a la vista, para que lo vayan practicando, pues van a decir, ¿y por qué se mueve así? Pues no tengo ni la menor idea, ¿verdad? Entonces lo que estamos procurando es asentar las bases. Espero que recuerden que este curso, su principal objetivo es ese, sentar las bases para que después ustedes puedan tomar cualquier proyecto y hacerlo sin necesidad de que un profesor por ahí los vaya guiando. ¿Sale? Y recuerden que el curso es para nivel básico. Bien, entonces otra propiedad que otro valor que podríamos tener en la propiedad position es el absolute. ¿Sale? ¿Y qué dice el absolute? Que el elemento perderá sus medidas y su espacio reservado. Si lo movemos, usará el elemento padre posicionado como referencia. Y si no tiene ninguno, usará el elemento HTML de referencia.
Bueno, esto suena como que muy feo, ¿verdad? A lo mejor no me están entendiendo nada, pero no se preocupen. Recuerden, la teoría de repente llega a suceder eso, ¿no? Que bueno, pues está un poquito abstracto y dice, no estoy viendo. Cuando veamos un ejemplo ahorita, me van a entender. Sale de qué es un contenedor padre y cuál es el contenedor de nivel más alto, que en este caso podría ser el body, y hay otros por ahí arriba, pero no nos vamos a meter en ellos ahorita, como puede ser el Windows o el documento. Pero bueno, no se preocupen por eso. Entonces lo principal de esta clase es que ustedes me entiendan que para posicionar lo hacemos con hojas de estilo, lo hacemos con una propiedad que se llama position y que esta puede tener ciertos valores. ¿Sale? Cuando pongo static simplemente no puedo moverlo porque es el que está por default, pero puedo poner un relative que ya vimos, un absolute que estamos viendo ahorita, y podemos poner otros dos que son el fixed y el sticky. ¿Sale? Cuando ponemos el fixed, el elemento perderá sus medidas y su espacio reservado. Si lo movemos, usará el elemento HTML de referencia y además se quedará fijo en esta posición. Esto es lo importante, aunque hagamos un scroll. No sé si de repente ustedes que navegan por internet han visto que, por ejemplo, yo empiezo a dar el scroll. El scroll es el botón o la ruedita en medio que tiene el mouse y empezamos a dar hacia abajo y empieza a subir. Y por ejemplo tenemos un elemento que no puede pasar aquí como que de la orilla, como que se queda ahí fijo. ¿Sale? Bueno, pues ese elemento, bueno, puede ser aquí en la orilla o donde yo lo fije. A lo mejor lo fijo aquí en medio. Entonces cuando yo empiezo a dar scroll, voy a ver que toda la página se va, pero ese elemento se queda ahí, no se mueve. Ah, bueno, pues ese efectito se hace con este posicionamiento que se llama fixed. Y tenemos uno más que se llama sticky. El sticky es algo así como pegajoso. ¿Sale? Bien, entonces ahí sí, por ejemplo, si yo tengo un elemento acá y empiezo a hacer scroll, ese elemento va a ir y se va a pegar aquí en la orilla y de la orilla ya no va a pasar. ¿Sale? Y bueno, pues aquí tenemos una ligera definición que es una mezcla de posicionamiento relative, ¿sale? Que es este que está acá, y fixed, que es este, es como un combinado por ahí. ¿Sale? Con esto los valores top, left, bottom y right no sirven para mover el elemento. ¿Sale? Ahí sí no le vamos a decir que se mueva tantos píxeles a la izquierda, a la derecha, arriba o hacia abajo, sino le vamos a indicar el punto en el que pasará a tener este comportamiento que les digo. Entonces yo voy a definir como unas coordenadas en donde le diga, ¿sabes qué? Este elemento, vamos a poner esta ruedita. Esta ruedita se va a mover y va a actuar normal, como si fuera relativa, pero cuando llegue a cierta posición, por ejemplo acá, yo puedo medir qué posición hay acá, le voy a decir que esta bolita ya no se va a mover, ¿sale? Y entonces aunque siga dando scroll, pues se va a quedar ahí fija, ¿sale? Bien, les vuelvo a repetir, la teoría es un poco complicada, por eso les decía yo que posicionamiento es una de las cosas que a veces más se les dificulta cuando estamos empezando. De hecho a mí también se me dificultó, ¿sale? Pero por eso lo quiero dar con todas las bases, toda la teoría, y luego ya vamos a hacer muchas prácticas para que ustedes vean cómo se hace, ¿sale? Y bueno, pues no tiene mucho sentido leerles toda la definición porque no me van a entender mucho, pero bueno. Entonces, les decía que el top, left, bottom y right no sirve para mover el elemento, sino para indicarle el punto donde tendrá el comportamiento de fixed, ¿sale? Y bueno, dice que hasta llegar a ese punto se comportará como si estuviera en relative, ¿sale? Con eso lo dejamos por ahorita. Vamos a dejar abiertas también esta diapositiva para que cuando empecemos a hacer los ejercicios pues no tengan problema y vamos a ir viendo lo que dice acá y cómo se comporta en el navegador para que vean cuál era la diferencia, ¿sí? Y bueno, pues ahí le vamos a dejar. Yo creo este videito ya fue a más de 20 minutos, ya no quiero hacer tan largos los videos, los quiero hacer un poco más cortos. Y como esta teoría yo sé que es un poquito pesada, voy a dejar hasta acá este video para que estudien un poquito lo que es esta teoría. Vamos a ver si podemos entender algo. Y ya la próxima clase vamos a empezar a hacer los ejercicios. Y de ahí yo creo que ya vamos a estar ahora sí, con los conocimientos necesarios, ¿verdad? En posición para
que podamos empezar ya ahora sí a maquetar nuestro diseño. Pero si se dan cuenta, pues no es tan fácil el desarrollo web, ¿verdad? Sí se tiene que saber bastantes cosas. Y lo más fácil a lo mejor hubiera podido ser pues de repente empezar a programar, a maquetar, que vean cómo muevo. Y pues lo más que iban a poder hacer a lo mejor es copiar los ejercicios que yo les voy poniendo, pero de repente no van a tener las bases para que ustedes puedan tomar el diseño que ustedes necesiten, ¿sale? Bien, entonces creo que lo vamos a dejar en esta ocasión por acá y pues nos estamos viendo para la próxima. Que estén bien. Hasta luego.